Aleluya, alabado sea el Señor. Y nosotros nos quedamos para recibir lo que Dios ha preparado a través de su palabra para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy vamos a comenzar, hermanos, una nueva serie de predicaciones. Aleluya. Les voy a decir el título y grábelo. Ponga la tecla esa de grabar. Póngala a funcionar ahora. ¿Cómo se va a llamar esta nueva serie de predicaciones? Se llama Ahora es tiempo de avanzar. ¿Amén? Dígalo conmigo. Ahora es tiempo de avanzar. Ese es el tema de la predicación. Mire, ahí está escrito. Se los quise dejar ahí. No quiero que el próximo domingo, que el próximo domingo va a estar predicando el pastor Sergio, por cierto. Aleluya. Para que se gocen. No quiero que después no se les olvide. Ahora es tiempo de avanzar. Y quiero que nos metamos en esta serie. Porque he sentido que después de saber que Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros y en nosotros, que fue el tema de la primera serie, o lo importante que es para todos, crecer y madurar, cada día parecernos más a Cristo, el tema de la segunda. Esto es lo que Dios quiere que hagamos ahora, que avancemos. Amén. Déjenme situarles, antes de leer el texto bíblico, déjenme situarles primero en el contexto de este pasaje que vamos a leer para que lo puedan entender mejor. Israel llevaba 40 años esperando entrar a la tierra prometida. Salieron de Egipto y podían haber entrado rápido a la tierra, ¿sabían? Porque de Egipto, donde está la tierra prometida, no es grande la distancia. No es como para estar caminando 40 años. No sé si me entienden. Y entonces, cuando usted conoce la historia, usted se dice, ¿y qué pasó? Que se quedaron 40 años por ahí, dando vueltas, sin entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué no entraron a la tierra prometida? Porque Dios no se los permitió. Por su incredulidad y sobre todo por su idolatría. Dos cosas que hizo el pueblo de Dios continuamente, que desagradó tanto a Dios, que no les permitió entrar a la tierra hasta que esa generación que salió de Egipto ya no estuviera más. Así que hacía 40 años que el pueblo estaba esperando entrar a la tierra prometida y no lo habían podido lograr por las causas que ya hemos visto. Ya esa generación que había salido había muerto, incluyendo al propio Moisés. Y Josué era ahora el líder de la nación. Y con Josué, Dios sí quería, y con la nueva generación, que el pueblo finalmente entrara a la tierra prometida. Y el texto que vamos a leer es el texto en el que el pueblo está ya frente a frente a la tierra prometida para entrar a ella, pero primero tenían que cruzar el río Jordán. Aleluya, alábelo. Primero tenían que cruzar el río Jordán, y cruzar el río Jordán no iba a ser nada fácil. Pero había llegado el momento de avanzar hacia la tierra. Y escuchen lo que dice Josué capítulo 3, versículos del 1 al 5. Les voy a pedir que nos pongamos en pie un momento, por favor, para escuchar con atención y reverencia la lectura de la palabra. Josué 3, del 1 al 5. Dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan,
vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, o sea, el arca del pacto, hay a distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Esta es palabra de Dios. Pueden sentarse. Pregunto, hermanos y hermanas, en el texto bíblico que acabamos de leer, Josué le dijo al pueblo cómo es que iban a cruzar el río. No. ¿Por qué? Porque antes de cruzar el río, Dios quería que aprendieran a obedecerlo a Él. Que aprendieran a seguirlo a Él. Que los iba a estar guiando en la conquista de la tierra. Porque escúcheme, para avanzar primero hay que seguir la dirección de Dios. Si vamos a tratar el tema de avanzar, este es lo primero que tengo que decirles. Para avanzar, primero hay que seguir la dirección de Dios. Y en el texto bíblico encontramos varios detalles muy interesantes. Primer detalle interesante en este texto. Dice que todos los hijos de Israel y Josué partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron, es decir, descansaron allí antes de pasarlo. Versículo 1. Para los que no lo saben, no se menciona esta ciudad Sitín aquí por gusto. Sitín fue el lugar donde mujeres moabitas y madianitas sedujeron al pueblo de Dios y lo hicieron caer en la inmoralidad sexual y también, una vez más, en la idolatría. Porque allí no solo los israelitas se prostituyeron, hay que decirlo tal como es, sexualmente con mujeres que no eran de su pueblo, algo que estaba prohibido por Dios, sino también se prostituyeron espiritualmente. Adoraron a uno de los dioses de esa tierra llamado Baal-peor. El nombre solo lo dice todo, ¿verdad? No había nadie peor que este. Así que salir de Sitín implicaba dejar atrás el lugar de pecado y de vergüenza donde había caído el pueblo de Dios. Porque no podemos avanzar, hermanos, y cruzar el Jordán y entrar a la tierra que Dios nos da, la tierra prometida, cargando con la basura y el pecado de Sitín. Amén. Segundo detalle. Dios no los hizo cruzar el Jordán apenas llegaron al lugar. Dice que reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días fue que comenzó el cruce del río. Sentados frente por frente al río, todo el pueblo de Dios, durante 72 horas. Y uno se dice, ¿por qué? ¿O para qué? Se me ocurren 2 o 3 respuestas. Primero, cuando llegaron, era la época en que el Jordán se crecía, porque era la época de la primavera. El río Jordán estaba crecido, estaba desbordado. Era humanamente imposible cruzarlo por sus propios medios. Así que Dios les permite que se queden sentados y vean y se den cuenta de esto, para que cuando Dios obre, ninguno pueda decir, eso fue cosa fácil, nosotros pudimos cruzar el río bien. No, se den cuenta de que fue Dios quien lo hizo. Alábelo. Segundo, Dios los hace esperar, porque no se trataba de cruzar el río cuando ellos quisieran o cuando ellos creyeran que era mejor. Así nosotros actuamos muchas veces en nuestra vida. Impulsivos que somos, nos dejamos guiar y allá vamos
a hacer las cosas como nosotros creemos o como a nosotros nos parece que es mejor o cuando es mejor. Dios los hace esperar para que sepan que no es cuando ellos quieran. Porque Dios sabe siempre cuándo es lo mejor, alábelo. Dios sabe siempre cuándo es el mejor momento. Dios sabe siempre mejor que tú y que yo las cosas, alábelo. Y eso debería estar aquí siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y por eso va a ser siempre mejor seguirlo y obedecerlo a Él que no actuar por nuestra cuenta, guiados por nuestras ideas o nuestros pensamientos. En la Biblia, escuche para que aprenda bien, por lo general, el accionar poderoso de Dios en medio nuestro siempre va antecedido por un tiempo de espera. Por eso el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Nosotros queremos que Dios actúe ya y empezamos a orar y ya queremos que ya apenas terminemos la oración ya Dios haya abierto las puertas, ya Dios haya orado, ya Dios haya hecho maravillas y a veces nos toca esperar. Alabe. El accionar poderoso de Dios muchas veces está antecedido por un tiempo de espera. ¿No recuerdan el Pentecostés? ¿No tuvieron los discípulos que esperar en el aposento alto? Desde que Jesús les mandó que se fueran allá y esperaran, transcurrieron días. No fue enseguida, pero el Espíritu vino, el poderoso Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y lo que se había prometido se cumplió. El accionar poderoso de Dios siempre va antecedido por un periodo de espera, porque en la espera Dios nos prepara para lo que Él va a hacer. Alguien alaba al Señor. Tercer detalle, en el texto todo comienza con el arca del pacto. Y para los que no lo saben, el arca del pacto, entre otras cosas, contenía las originales tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés con los mandamientos, entre otras cosas. Era algo sumamente sagrado. El arca del pacto era símbolo, escucha bien, de la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Y si usted estudia un poquitico las escrituras, se va a dar cuenta que gente que tocó el arca por accidente murieron. Esto parece una película de Hollywood, ¿verdad? La película de Steven Spielberg, Cazadores del Arca Perdida, ese tipo de cosas, ¿no? Pues no lo es. Está en la Biblia. Fíjense si esto era importante para el pueblo de Dios. Y el arca ocupaba un lugar especial en el cruce del río. Era como Dios guiándoles. Por eso Josué les dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, cuando ustedes vean que el arca se mueve, salgan detrás de ella del lugar donde están y marchen detrás, a fin de que sepan el camino por donde han de andar. Dios delante de ellos guiándolos y ellos detrás, así como debe ser. Dios guiándonos y nosotros detrás, alábelo. Si es que de verdad queremos cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Cuarto detalle, el texto mismo se encarga de explicarnos por qué lo mejor era que el pueblo se dejara guiar por Dios. Lo dice el versículo 4. Déjense guiar por cuanto ustedes no saben, no han pasado antes por ese camino. Es decir, aunque el pueblo llevaba 40 años dando vueltas por el desierto, ese camino era nuevo para ellos. No lo conocían. Cuando tú no conoces el camino, tienes que dejar que Dios te guíe. Porque si no te vas a perder. O las cosas no te van a salir bien. Alabe. Quinto detalle, dice al final del versículo 4 que entre el pueblo y el arca del pacto tenían que guardar una distancia como de 2000 codos.
traducido, casi 900 metros, casi 1 kilómetro. Esa era la distancia que había que tener entre el arca y el pueblo. ¿Por qué esta instrucción tan específica? No porque Dios quisiera mantenerse lejos. Dios nunca quiere mantenerse lejos de nosotros. Amén. De hecho, recuerde que Cristo se acercó a nosotros en la persona de Jesucristo para estar con nosotros para siempre. Con que Cristo se fue, nos dejó al Espíritu para que esté con nosotros. Alábelo. Dios nunca quiere estar lejos de nosotros. Él lo hizo para que todos pudieran ver claramente el arca desde cualquier ángulo de visión y seguir una misma dirección. O sea, para que el arca les guiara, y también como reconocimiento de la santidad de Dios. Sexto y último detalle. Vean lo que Josué le manda hacer al pueblo. Versículo 5. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Después de todas las instrucciones que les da, y si ustedes ven el arca, síganla, hay que santificarse primero. Alabe. Santificaos, dice Josué. Viene del verbo hebreo kadash. O sea, purifíquense de todo lo malo y sepárense para Dios. Antes de cruzar y de entrar en la tierra, Dios pide santificación, consagración, purificación. Alguien alaba al Señor. Porque Dios no va a hacer nada, Dios no va a hacer milagros, Dios no va a hacer maravillas, Dios no va a hacer señales de ningún tipo si no nos santificamos primero delante de Dios. Aleluya. Yo no sé usted, pero a mí todo esto que acabamos de decir me habla mucho. Por ejemplo, nosotros hacemos muchas veces planes y tomamos decisiones en nuestras vidas sin preguntarle a Dios, sin estar seguros de que eso es realmente lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que tú quieres para ti. Alábelo. ¿Me escuchó? Se lo voy a volver a decir para que se le grabe. Lo que Dios quiere para ti es mejor que lo que tú quieres para ti, porque Dios sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a Dios cuando tenemos que dar pasos, tomar decisiones que a veces son importantes en nuestra vida? ¿Por qué no asegurarnos de que eso es lo que Él quiere? Y muchas veces hacemos todo lo contrario. Hacemos las cosas por nuestra cuenta y después queremos que Dios nos bendiga. No, así no. Así no son las cosas con Dios. Pregúntate muy seriamente, mi hermano, si en tu vida va primero la dirección de Dios o primero es tu plan. Tenemos que aprender a orar y a esperar la respuesta de Dios. Amén. Dejar que Dios sea quien nos dirija antes de actuar por nuestra cuenta, porque si no vamos a terminar más cachados que un carro que le da un tren. De la misma manera, hermanos y hermanas, nosotros como iglesia tenemos que movernos con Dios. Porque moverse sin Dios nos lleva a hacer ruido, pero no necesariamente a donde Dios quiere llevarnos. Usted no ha escuchado nunca ese refrán que dice: tú eres más rollo que película. Hay gente que es más ruido que otra cosa. Dios no quiere que hagamos ruido. Dios quiere que vayamos con Él a donde Él quiere llevarnos. Amén. No debemos confiar nunca, hermanos ni hermanas, en estrategias humanas, ni imitar lo que otros hacen solo por el hecho de que si allá funcionó, tiene que funcionar aquí también, porque los contextos son diferentes. Lo mejor siempre será asegurarse de lo que Dios quiere para nosotros hoy, aquí y ahora, en Poinciana. En nuestra situación, dirección concreta, específica. Porque
Porque donde Dios quiera llevarnos, ahí tenemos que ir nosotros. Después de todo esto, llega por fin el momento para el pueblo de avanzar. Ya las instrucciones están dadas, ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, cómo tiene que orar. Llega el momento de avanzar, de caminar. Pero, y aquí viene el segundo punto. Para avanzar había que moverse y había que meter los pies en el agua. Alabe. Para avanzar había que moverse y había que meter los pies en el agua. ¿Quiénes tenían que llevar el arca del pacto, que era la que iba delante? Los sacerdotes. Por eso Josué le dice a los sacerdotes en versículo 8, que no leímos, pero es parte de esta historia y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo entiendan bien. Dice que Dios le dijo: dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Fíjense, no fue que el agua se abrió como ocurrió en el Mar Rojo y ellos entraron. Fue que en este caso ellos tuvieron que moverse, tuvieron que entrar al río, tuvieron que mojarse los pies para ver entonces lo que Dios iba a hacer. Alábelo. ¿Ven la diferencia entre el río Jordán y el Mar Rojo? Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más detalladamente. Escúcheme, en todo milagro de Dios en la Biblia, el que usted quiera, el que usted me nombre, sí, interviene de alguna manera u otra siempre la fe. Amén. Pero de igual manera nos toca a nosotros movernos y hacer siempre algo. Por ejemplo, por citar uno de los tantos milagros, la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús llegó a Betania, usted y yo lo sabemos, Lázaro llevaba 4 días de muerto y enterrado. No es que lo estaban velando, es que estaba allá en el sepulcro. ¿Y cómo eran los sepulcros en Israel? ¿Alguien me puede recordar? En una piedra, en una roca y con una piedra tapando la entrada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces cuando Jesús llega, para que nos ubiquemos en el milagro de Lázaro, Lázaro estaba en la tumba con la piedra delante. Y para hacer la historia corta, Jesús se para frente por frente a la tumba de Lázaro. ¿Y qué es lo primero que dice? Antes de que Lázaro viniera a la vida. Juan capítulo 11, verso 39. Le dijo a los que están allí: quitad la piedra. O sea, quiten ustedes la piedra. Pregunto, ¿acaso Jesús no tenía poder para mover la piedra del sepulcro? ¿Sí o no? Si estamos hablando de un Cristo que la piedra de su sepulcro fue removida. No intervino ningún ser humano, fue Dios. ¿Tenía poder o no tenía poder? ¿Por qué le dice a la gente: quiten ustedes la piedra? Porque a nosotros nos toca poner a funcionar nuestra fe. Alábelo. A nosotros nos toca movernos, a nosotros nos toca hacer algo. No es que usted se quede ahí sentado diciendo: cuando tú quieras bendíceme. Usted tiene que moverse. Usted tiene que hacer algo siempre, en cualquier milagro de Dios, sea el que sea. Y cogí este porque es uno de los más impresionantes, ¿verdad? Dios no abre caminos para los que se conforman con ser espectadores y mirar desde afuera las cosas sin tomar parte activa en nada. Dios abre caminos para los que están dispuestos a moverse y a mojarse los pies. Como los sacerdotes. La fe bíblica nunca es pasiva, sino activa. Es como alguien
que quiere, por ejemplo, aprender a nadar, usted puede leer todos los libros que usted quiera, todos los libros que haya sobre natación. Usted puede mirar todos los videos de los mejores nadadores del mundo, de todas las técnicas que utilizan, escuchar las mejores conferencias relacionadas con este tema, hasta que usted no se meta en el agua y se empiece a mover, aunque sea raro ahí, no sé. Usted no va a aprender a nadar. Tiene que meterse en el agua. Tiene que seguir la dirección de quien le está instruyendo para nadar, para que pueda avanzar. ¿Alguien alaba al Señor? Antes de que se abra la puerta, antes de que se opere el milagro, antes de que tú veas el mover poderoso de Dios en tu vida y a tu alrededor, tienes que obedecer a Dios y tienes que moverte. Aleluya. No basta con orar y creer que Dios va a obrar. Te estoy diciendo hoy que hay momentos en los que hay que moverse. Estoy sin trabajo, papá Dios, ayúdame. No, muévete, sal a la calle, toca las puertas. No sé, llena aplicaciones. Muévete. A Dios orando, como decimos en mi país, con el mazo dando. Orando, pero también moviéndose. Eso es lo que Dios está diciéndonos en esta tarde, mi hermano. Hay que tocar las puertas una y otra vez. No desanimarnos cuando alguna de esas puertas se nos cierran. ¿Me están escuchando? Líderes de esta iglesia, hay que moverse y tocar puertas. No oí los amenes de los líderes, pero no me importa. Esto es palabra de Dios. Hay que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, tanto en lo personal como en la iglesia, aunque seamos por eso rechazados, repudiados y hasta perseguidos por el mundo. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, versos 11 y 12, bienaventurados, o sea, dichosos, felices, privilegiados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alguien alaba al Señor. Hay que tocar puertas, hay que moverse aunque el mundo nos rechace, aunque nos boten del Bravo o del Walmart o de donde sea. Hay que moverse. Usted no espere que se le abran las puertas. Venga, mijito, venga, predique. Venga, haga esto, haga lo otro. Usted no espere que se le abran las puertas. Usted toque a la puerta. Muévase. Y Dios va a hacer cosas. Alabe. Bendito sea Dios. Una iglesia que no se mueve, no conquista nada para ver las maravillas de Dios. Aquí, en nuestro trabajo, en nuestros ministerios, en todo lo que hacemos para Él, tenemos que estar dispuestos a asumir riesgos espirituales y movernos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Obedeciendo lo que Dios nos diga que hagamos, aunque esas instrucciones a veces parezcan ilógicas. Y es que Dios se mueve muchas veces fuera de toda lógica y de toda razón. Amén. Pregúntenle a Josué y a los sacerdotes del río Jordán, que ellos le van a decir cómo Dios se sale de toda lógica. ¿Cuál es la orilla del río, mi hermano, mi hermana, en la que quizás nos hemos quedado parados nosotros sin avanzar a donde Dios quiere que llevarnos, a donde Dios quiere que lleguemos? Puede que por meses o hasta años. ¿Cuál es la orilla del río en la que nos hemos quedado? ¿Sabes lo que te dice Dios? Es hora ya de moverse. Dile que está a tu lado, es hora de moverse. Es hora de avanzar. Ni tú ni yo nos podemos ir de aquí hoy sin tomar la decisión de meter el pie en el agua y movernos y avanzar con Cristo el Señor. ¿Alguien dice amén?
Podemos, mire, pasarnos años hablando de fe, de crecimiento, hacer reuniones, tener planes, diseñar estrategias. Ha llegado el momento de salir de nuestra comodidad y moverse. Amén o no amén. No sé, invitar a los vecinos, abrir nuevos ministerios, servir fuera de estas cuatro paredes. Si no metemos los pies en el agua y nos movemos, vamos a seguir viendo el Jordán desde la orilla y nunca vamos a entrar a la tierra prometida. Dios no llevó a su pueblo Israel ante el río Jordán para que lo admiraran diciendo, qué bello está el río. Dios lo llevó allí para que lo cruzaran y pudieran entrar a la tierra. ¿Sabe qué? Yo creo que Dios no nos ha traído hasta aquí para que nos quedemos muy cómodos donde estamos, sino para que esta obra, la obra de Dios en ti y en mí, en este lugar, avance, crezca y se fortalezca para gloria de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos que quizás no hemos hecho? A lo mejor por miedo, por ejemplo, al fracaso. Muchos no meten los pies en el agua porque temen hundirse. Pero yo estoy aquí para recordarles, hermanos y hermanas, que si Dios nos llama a caminar y avanzar aún sobre el agua, como lo hizo Pedro, Él es quien nos sostiene. Él es quien nos sostiene. Dígalo conmigo, Dios me sostiene. Dios me sostiene. Puede que hasta dudemos y hasta nos hundamos un poquito por lo bravo de las aguas, de la tormenta, pero Dios siempre va a estar ahí para extender su mano y levantarnos. El mayor fracaso no está en no dar en el blanco o hacer mal las cosas. ¿Saben? Los mayores descubrimientos del ser humano han venido después de que sus inventores fracasaron un montón de veces hasta que dieron con la que era. El mayor fracaso no está en hacer mal las cosas, el mayor fracaso está en no querer moverse e intentarlo una y otra vez. Amén. Y una cosa más, y esta va dirigida a los líderes también. Los primeros en meter los pies en el agua del río Jordán fueron los sacerdotes. Alabe. No fue el pueblo, fueron los sacerdotes. Ellos tomaron el riesgo, dieron un ejemplo de fe. Los líderes de la iglesia tenemos que ser los primeros en movernos y dar el ejemplo. Alabe. No podemos pedirle a nadie que haga lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer, porque el liderazgo es ejemplo. Amén. Así que el verdadero mensaje hoy aquí no es atrévete a cruzar el río. Eso sería una prédica motivacional. Atrévete a cruzar el río. Sino sigue a Dios cuando Él te conduzca por un nuevo camino y muévete. Cuando los sacerdotes obedecieron y se movieron, algo ocurrió que ningún ser humano podía hacer. Porque para avanzar, y aquí viene el último punto, hay que confiar en que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Para avanzar, hay que confiar en que Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Dice Josué capítulo 3, versículos 15 y 16, que cuando los pies de los sacerdotes se metieron en el río y se mojaron los pies, las aguas que venían de arriba se detuvieron y las que descendían se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Lo mismo que hemos venido diciendo es casi exactamente lo que Dios hizo en el Mar Rojo, con la diferencia, como ya dije, que en el Mar Rojo Moisés extendió la vara, el mar se dividió y el pueblo pasó. Aquí los sacerdotes tuvieron que entrar al agua con el arca del pacto y mojarse los pies, y entonces
fue que las aguas se dividieron y el pueblo pasó. En ambos casos hubo que poner a funcionar la fe en Dios, pero aquí en el río Jordán hubo que primero meterse en el agua y mojarse los pies. Ya no se trataba de ver el milagro y entonces moverse, actuar, sino de actuar en fe para ver el milagro. Pero fue Dios quien hizo lo que parecía imposible. Los sacerdotes no podían contener las aguas, Dios sí. Ellos no cavaron un canal, no construyeron un dique, no secaron el río, ni siquiera descubrieron un lugar bajito donde caminar, por si acaso. Porque hay gente que, desacreditando las escrituras, llega a estas conclusiones. Ni siquiera fue que descubrieron un lugar bajito por donde pasar. Dios contuvo las aguas. Miren cómo Josué habla de Dios en el versículo 13. Jehová, Señor de toda la tierra. Es un título significativo porque habla de un Dios que tiene poder y autoridad sobre todo, sobre las naciones y sobre los que la habitan, sobre el tiempo y sobre la historia y también sobre la naturaleza. Tal como lo tenía Jesús. ¿Recuerdan la tormenta en el mar de Galilea y los discípulos muertos de miedo? Apenas Jesús se paró, se calmaron las aguas. Alguien alaba al Señor. Poder y autoridad sobre todo. Dios tiene poder y autoridad sobre todo. Dígalo conmigo. Dios tiene poder y autoridad sobre todo. No hay nada que pueda contra Él. Bendito sea el nombre del Señor. Los sacerdotes hicieron lo que les tocaba hacer, lo que Dios les había ordenado hacer. Hicieron lo posible y Dios hizo lo imposible. Siempre hay una parte que nos toca hacer y la parte de Dios está asegurada. Amén. Pero nosotros tenemos que asegurar la nuestra. Y cuando ambas partes se unen, Dios manifiesta entonces su poder y su gloria en medio nuestro. Mira, un campesino puede preparar la tierra, puede sembrarla, puede regarla, puede cuidar de ella, puede echarle abono, pero jamás puede hacer que una semilla brote. ¿Escuchó? Jamás puede hacer que una semilla brote por sí misma, porque el que da la vida, el que hace crecer y el que da fruto es Dios. Toda la gloria sea para Dios. Hay un detalle en el texto que revela la grandeza y el poder de Dios. Y cómo el que el río se dividiera en dos no fue producto del esfuerzo humano. Dice el versículo 17, verso final de este capítulo, que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Eso es lo que dice la palabra y yo le creo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Todo el pueblo pasó en seco. El verbo que está ahí detrás en el idioma hebreo indica tierra firme, no un barro pantanoso donde la gente puede quedar atrapada. ¿Me escuchó? Tierra seca, tierra firme. Eso que ocurrió ahí ese día en el río Jordán, solo lo puede hacer Dios. Porque donde hay agua, donde hubo agua, siempre queda fango. ¿Sí o no? Lógica humana. Donde hay agua, siempre al final hay fango. Pero el texto dice que cuando Dios hizo pasar a su pueblo, la tierra estaba seca. Alábelo. Eso nada más que lo puede hacer Dios. ¿Se da cuenta de todo lo que Dios está haciendo con su pueblo para que el pueblo pueda entrar a la tierra prometida? Alábelo. La tierra estaba seca. Y un último detalle. No solo el versículo 17 dice que los sacerdotes y todo el pueblo de Dios pasaron en seco el Jordán, sino que los sacerdotes se mantuvieron cargando el arca. Escuche, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo pasó. ¿Se imaginan la escena?
Mientras el arca permaneció en el río, no hubo posibilidad de que el río volviera a su cauce y se destruyera todo. Pero además esto nos demuestra la clase de liderazgo que ejercieron esos sacerdotes. Porque los sacerdotes muy bien podían haber cruzado el río desde la orilla, haber llamado al pueblo a venir al otro lado, pero no, se quedaron en el medio asegurando que todo funcionara bien y todo el mundo pasara y estuviera a salvo. Porque el verdadero privilegio, el verdadero liderazgo no es el que busca privilegios ni comodidad, sino el que asume la carga y permanece firme en medio de la presión y de la prueba, sosteniendo a los demás. Un verdadero líder es el primero en entrar al peligro y el último en salir. Y nadie es dejado atrás. Porque todos para Dios somos valiosos e importantes. Dile al que está a tu lado, tú eres valioso para Dios. Tú eres importante para Dios. Miren, ese niño que está ahí es valioso para Dios. Aun cuando tenga lo que tenga, no lo voy a mencionar, no me importa. Porque todos somos valiosos para Dios. Tu hijo es valioso para Dios, aunque a veces no te responda como tú quieres que te responda, pero es valioso para Dios. Aunque tú y yo a veces no le respondamos a Dios como debemos responderlo, somos valiosos para Dios, alábelo. Y eso es lo que nos está enseñando. Los sacerdotes no se movieron del medio del río hasta que el último pasó. Porque hasta la última vida era valiosa. Alguien alaba al Señor. Qué liderazgo el de esta gente. Así que resumiendo este punto, hay ríos en nuestra vida que es necesario cruzar. Pero son tan grandes, está tan crecido el río que no sabemos cómo lo vamos a hacer. No vamos a resolver, hermanos, las cosas con fuerza de voluntad o leyendo libros de autoayuda. Deja de intentar ser tu propio salvador, porque el único que te puede salvar es Cristo. Alabe. Quizás ese río que tienes que cruzar sea la restauración de tu matrimonio o la sanidad de tu cuerpo o de tu mente o de tu alma. A lo mejor se trata de la liberación de algún mal hábito que tienes. Y no estoy solo hablando de drogas o alcohol. Porque hay hábitos en nuestra vida que no son drogas y alcohol precisamente, que también son tóxicos y destructivos. Alabe. Quizás sea eso. O salir de una crisis financiera que no sabes cómo vas a superar. Clama a Dios. Obedece lo que Él te diga. Especialmente obedece su palabra. Haz lo que te toca. Muévete. Pero deja también que Dios intervenga y haga lo que tú no puedes hacer. Tú no puedes cambiar las cosas, tú no puedes cambiar los corazones, tú no puedes perdonarte a ti mismo o sanar tus propias heridas. No puedes vencer al pecado por ti mismo con tus propias fuerzas. Necesitas a Cristo. Ay, gracias, mi hermana Mirna. Necesitas a Cristo. Con Cristo tú puedes vencer y puedes superar lo que sea. Ten fe. Amén. Ten fe. Déjame decirte, la fe no niega la realidad, sino la trasciende. O sea, ve más allá de lo que los ojos humanos ven y cree que Dios es más grande. Cree que Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que mis problemas. Dios es más grande que mis obstáculos. Los que puede estar enfrentando en nuestra vida. Y Dios
va a obrar. Ten fe que Dios va a obrar. Dile que está a tu lado, ten fe que Dios va a obrar. Ten fe que Dios va a obrar. Iglesia, ten fe que Dios va a obrar. Hoy usted puede mirar y decir, pero ¿cómo es esto, pastor? Si mucha gente que debía estar no está y otros se han ido. Porque yo veo no lo que está adelante, sino lo que viene detrás. Con mis ojos de fe puedo ver lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer para honra y gloria de su nombre. No es lo que está delante de mis ojos. Lo que está delante de mis ojos no es lo que Dios va a hacer, sino es mucho más, mucho más. No te conformes con mirar lo que está delante. Cierra tus ojos físicos y abre tus ojos de fe y cree que Dios va a obrar. Amén. Levanta tu mano al cielo y dilo conmigo: yo creo que Dios va a obrar. Yo creo que Dios va a obrar en mi vida. Yo creo que Dios va a obrar en mi casa. Yo creo que Dios va a obrar en mi familia. Yo creo que Dios va a obrar en esta iglesia. Pero para llegar a la tierra prometida hay que cruzar el río Jordán. Hoy vamos a cruzar el río Jordán. Amén. Hoy vamos a hacer aquí un cruce simbólico del río Jordán. Esta línea que está aquí no está aquí por gusto. De este lado donde están ustedes, vamos a decir que es el lado donde estaba parado el pueblo de Dios antes de cruzar el río. ¿Cuál fue la orden que Dios les dio? Avancen, crucen el río, allá está la tierra. Escúchame, Dios nos está diciendo a nosotros hoy lo mismo. Quiero que ustedes como iglesia, no cada uno como persona, también como iglesia, avancen, allá está la tierra. Tienes que cruzar un río, tienes que dejar atrás cosas para entrar a esa tierra. Hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para proyectarnos hacia el futuro con fe y entrar a la tierra que Dios nos quiere dar, pero entrar sabiendo que hay que moverse. ¿Me escuchó? Para avanzar hay que moverse, hay que mojarse los pies. Entonces, ¿va a ir conmigo hacia la nueva tierra, sí o no? ¿Sí o no? Pues le voy a pedir que se pare aquí. Párese aquí, por favor, en este pasillo. Se pueden poner uno al lado del otro, pero párese aquí. Voy a pedir que todo el pueblo de Dios se pare aquí, por favor. Todo el pueblo. Yo quiero que estemos unánimes. 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 Todo el pueblo, por favor. Vente, Abby. Come on. Tú también. Y ahora le voy a pedir a los líderes que vengan aquí conmigo, por favor. Los líderes de la iglesia, por favor, vengan aquí conmigo. Algunos de este lado también. Vengan. ¿Se me queda alguien? Póngase algunos más de aquí, de este lado. Póngase en una filita así. Así. Póngase en una filita así, por favor. Aleluya. Hoy vamos a hacer el cruce del río. Esta es la tierra del estancamiento. Esta es la tierra donde vamos a dejar atrás cosas. Esta es la tierra donde no hemos avanzado, pero queremos avanzar. ¿Sí o no? Si queremos avanzar, este es el río y vamos a cruzarlo. Cuando usted esté cruzando, acérquese a cualquiera de los líderes y deje que oren por usted y le ministren